Bueno, vamos a ver el práctico 4, no el 5, el problema 5. ¿No es cierto? El problema 5 dice acotar los resultados de las siguientes mediciones indirectas. ¿Alguien me puede decir o puede recordar lo que son las mediciones directas y las indirectas? De eso le tienen que haber hablado en el curso de ingreso, o el que hizo el laboratorio en el laboratorio. Disculpe, profe, esas mediciones no se refería a la cantidad de mediciones que hace una persona de un determinado espacio, por ejemplo. No, las mediciones directas son las mediciones que nosotros hacemos, el carpintero, la persona que toma un instrumento y hace la medición, ¿no es cierto? Puede tomar una cinta métrica, medir una mesa, puede medir un tiempo de estar cronometrando algo que está ocurriendo, una carrera, lo que fuese, algún acto está cronometrando, o cualquier otra medición, ¿no es cierto? Ustedes en el laboratorio van a hacer mediciones lineales, mediciones de tiempo, para calcular, y esto es una medición indirecta, para calcular, ¿no es cierto?, el momento de inercia, ¿no es cierto?, de una polea, para calcular el alcance de un tiro oblicuo con un cañón, hecho con un cañón. Es decir, la medición directa es la que hacemos con el instrumento. Nosotros medimos, hacemos la lectura y registramos lo que hemos medido, ¿no es cierto? Esa es la medición directa. Y acá está hablando el problema de la medición indirecta, que es esa medición que surge a partir de las mediciones directas. Es decir, nosotros tomamos, por ejemplo, un prisma recto, ¿no es cierto?, un pedazo de planchuela, medimos el espesor, el ancho y el largo y anotamos cada cosa, ¿no es cierto? Y a partir de esas mediciones directas calculamos el volumen, porque tenemos la intención de calcular después la densidad, por ejemplo. El volumen, la densidad, lo que vamos calculando después, esas son mediciones indirectas, porque no hay ningún instrumento que nos haya medido el volumen ni la densidad. Nosotros solamente hemos calculado, como dije, el espesor, el ancho y la longitud del cuerpo para poder calcular el volumen y seguir con los cálculos. Ahora, cuando nosotros hacemos una medición indirecta, obtenemos el resultado como lo que están ahí. Fíjense que todas las incertezas tienen más de una cifra significativa. Nosotros, para acotar un resultado, ¿no es cierto?, tenemos que primero redondear hasta que lleguemos a una cifra significativa la incerteza para poder acotar el resultado. Ustedes saben que cuando trabajan con decimales, y hay veces que incluso con enteros y decimales, los multiplican, los dividen, los decimales se multiplican, cada vez se hacen más, ¿no es cierto? Por eso dice el problema, acotar los resultados de las siguientes mediciones indirectas. Hemos tomado la medida de una longitud, ¿no es cierto? Hemos hecho las multiplicaciones o sumas correspondientes y nos da que la longitud es igual a 17,47 metros
Y el delta de L, o sea, la incerteza o error absoluto, nos dice 0,575, pero en realidad nosotros eso tenemos que llevarlo a una sola cifra. Y para redondearlo, vamos sacando el 5, sacamos el 7 y nos queda en 0,6. Redondeamos siempre la incerteza o el error absoluto, redondeamos para arriba siempre, ¿no es cierto? Entonces nos queda en 0,6 y ahí está L más menos 0,6. Con ese 0,6 nosotros tenemos que redondear la medición que estaba a 17,47, lo tenemos que llevar a 17,5 para que el error absoluto que está en el orden de las décimas impacte en la medición. Sí. Hay chicos en la comisión que están diciendo si los puede aceptar. Sí, cómo no. Sí, ahí están ingresando, ahí lo acepté. ¿Está claro el primer ejercicio? 17,47, delta de L, 0,575 metros. Redondeamos primero el error absoluto en una sola cifra significativa, nos queda 0,6, ¿no es cierto? Y a la longitud la redondeamos en 17,5 y nos queda el valor acotado. ¿Se comprende, no? Sí, profe. Bien, vamos a una masa que también tiene muchos decimales, 200, sí. ¿En qué caso podemos tener una medición indirecta? ¿Con qué instrumento? ¿Cómo es que el error nos puede dar con más de una cifra significativa? La medición indirecta la obtenemos a partir de operaciones que hacemos con las mediciones directas. Como yo les daba el ejemplo de un volumen, nosotros hemos calculado el espesor, el ancho y la longitud y tenemos los valores perfectamente acotados, ¿no es cierto? Que, bueno, al final el problema 8 del práctico da un ejemplo de eso. Tenemos acotados el espesor, el ancho y la longitud, lo multiplicamos para calcular el volumen. El volumen ese es una medición indirecta porque no lo hemos medido con ningún instrumento, sino a partir de las mediciones que hemos hecho del espesor, ancho y longitud. Es una medición indirecta y se multiplican los decimales como explicaba. Bien, gracias. Acá tenemos una masa, ¿no es cierto? M igual a 267,353 kilogramos y delta de M igual a 0,67. Entonces nosotros primero empezamos redondeando en una cifra significativa el error absoluto, la incerteza, y nos queda 0,07. ¿Estamos? Lo redondeamos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno, entonces queda el error absoluto queda en el orden de la centésima y nos va a impactar en el orden de la centésima a la medición de la masa. Entonces nosotros lo llevamos a 267,35, ¿no es cierto? Más menos 0,7, todo entre paréntesis, kilogramos. Eso es lo que tienen que escribir en el cuadernito de apunte que tienen ustedes ahí, porque me imagino que están provistos de lapicito, un cuaderno, una calculadora, etcétera. Profe, Bien. una pregunta, ¿puede volver a repetir cómo quedaría? Porque no lo escucho bien. La masa. Eso que usted dijo más menos y no le pude escuchar bien lo que dijo. Bueno, la masa queda M igual 267,4, perdón,
267,4, no, coma 35. ¿Cómo 35, profesor? Sí, así es, perdón. 267,35 más menos 0,07, tanto la medición como el error absoluto, entre paréntesis, kilogramos. ¿Estamos? Perfecto, profe. Gracias. Más o menos, ¿cuánto es usted? Más o menos 0,07. El 67 queda 0,07. Cerramos paréntesis, kilogramos. Siempre hay que acordarse de poner la unidad porque si no, no tiene sentido esa medición. Después tenemos un tiempo que dice, bueno, acá en el caso el tiempo, nosotros tenemos cronómetros profesionales que pueden medir las milésimas de segundo. El cronómetro del celular normalmente mide centésimas de segundo, ¿no es cierto? Pero en las carreras, en las competencias y demás, de caballo, de personas, lo que fuese, ahí hay cronómetros profesionales y tienen una apreciación menor en el orden de las milésimas. Pero acá tenemos esta medición y tenemos que nosotros acotarla. Nosotros tenemos 7,158 segundos y delta de t, ¿no es cierto?, 0,0175. Y tenemos que llevarla, como siempre, a una sola cifra significativa. ¿Cuál va a ser esa sola cifra significativa? ¿Alguien me puede decir? 0,0, ¿qué más? 180 puede ser. No. 18. No, tiene que quedar un solo 0,018. No. 0,02. Así es. 0,02. Acuérdense, tiene que quedar el error absoluto con una sola cifra. 0,02. El 7 lo redondea al 1. ¿Estamos? 0,02. Entonces quedamos con un error absoluto del orden de las centésimas. Y nosotros tenemos que sacar el 8 de la medición y redondearlo al 5 y quedaría 6. Entonces nos quedaría que t es igual, paréntesis, ¿no es cierto?, a 7,16 más menos 0,02, cierren el paréntesis, segundos. ¿Estamos? Quiero que quede claro, porque después van a tener que acotar todos los resultados que vayan obteniendo en el laboratorio, ¿no es cierto? Y ustedes pueden hacer todo el proceso de cálculo bien, el trabajo estadístico y todo que vamos a ver en el laboratorio, pero si no saben acotar el valor, les decimos, bueno, hemos hecho todo el trabajo para no llegar a nada, para no llegar al resultado correspondiente. La acotación es importante en las determinaciones que uno hace en el laboratorio, porque si calculamos todo mal, estamos mal. Por último, tenemos una velocidad de 8,75 metros sobre segundo y un error absoluto delta de B igual a 0,15. De vuelta, tenemos dos cifras significativas en el error absoluto y tiene que quedar siempre una. Entonces, ¿cómo nos quedaría el delta de B? 8,8 más o menos 0,2. 0,2. Así es. Quedaría B igual, paréntesis, 8,8 más menos 0,2, cierre paréntesis, metros sobre segundo. Bien, vamos al problema 6. El problema 6 dice, indique cuál de las medidas siguientes es de mejor calidad. ¿Qué hacemos nosotros para evaluar la calidad de una medición?
¿Qué error calculamos? El error relativo. Con el error relativo nosotros podemos comparar mediciones. Fíjense que estas tres mediciones que da ahí, la A, la B, la C, son mediciones de distintas magnitudes. La primera es de tiempo, porque la unidad es segundo, la B es una masa, porque está en gramos, y la C es una longitud, porque está en metros. Pero de todos modos, nosotros podemos determinar qué medición es mejor. Y calculamos el error absoluto de cada una. El error relativo de cada una. La de A será delta de T sobre T, o sea, 0,001 sobre 2,521, y calculamos ese cociente a ver cuánto les da, ¿no es cierto? 0,00039. Bien, ¿Qué sería mejor la A porque es de menor medida y el error que tiene en cada medición? Y bueno, calculemos ahora el error relativo de la B, que sería 0,1 sobre 24,1, ¿no es cierto? Y por último, el error relativo de la C, que es 2 sobre 26. Entonces, como decía la compañera, el error relativo de A era 0,00039. El error relativo de B es 0,0041. Es más grande que A, y el de la C, ¿cuánto da el error relativo de la C? 0,07. Bueno, ese es el más grande. Por lo tanto, ¿no es cierto? La mejor, digamos, la medición con mejor calidad es la A, porque tiene el valor más chico. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la respuesta. Entonces ponen respuesta, mejor calidad A. Porque La tiene segunda mejor, profe. La segunda mejor calidad sería la segunda, ¿no? Sí, así es. La segunda, la segunda es la segunda, ¿sí? Y la C es la de peor calidad, la de menor calidad, ¿no es cierto? Vamos lo único que quiero que observen es que cuando si le dan en un parcial algo, porque por ahí ustedes, una cosa que les quiero aclarar, en los parciales, si sacan en los 2.7, la promocionan directamente a la materia. Entonces, en los parciales, que le van a dar problemas, ¿cierto? Unos 3 problemas. También le van a dar una pregunta teórica y una pregunta de laboratorio. Hay un micrófono que está haciendo ruido. Están con... Profe, es de la compañera que se llama María Gabriela Gómez. Parece que no puede escuchar. No está escuchando lo que usted habla, parece. ¿No es cierto? En el parcial van a tener, además de problemas, alguna pregunta teórica y alguna de laboratorio, porque, como les decía, si ustedes sacan 7 o más en cada parcial, la promocionan directamente a la materia, o sea, no tienen que rendir examen final, que es de teoría. Por eso es que tienen que bancarse unas preguntitas de teoría y otras de laboratorio. Entonces, de ese punto 6, quiero que sepan que le pueden dar un ejercicio así y ustedes pueden preguntarse cómo podemos
comparar mediciones de tiempo, mediciones de masa con mediciones de longitud y pueden comparar la calidad como lo que acabamos de hacer nosotros. ¿Estamos? Bien. Vamos al problema 7. El problema 7 habla de estimación, orden de magnitud y número de cifras significativas. Dice el problema... ¿Cómo dijo? Disculpe, ¿cómo dijo en la 6, que es la última parte que dice por qué sería la pregunta, digamos, de más en lo que es la teoría? Tenemos ¿qué pondríamos ahí? ¿Es porque más chico el error? No, ahí lo que tiene que... Ahí te dice, indique cuál de las medidas siguientes es de mejor calidad y por qué. Entonces, ustedes calculan el error relativo de cada una y dice, la medición A es la de mejor calidad porque tiene menor error absoluto, menor error relativo, discúlpenme. La medición A es de mejor calidad que las otras porque tiene menor error relativo. Ese es el por qué. ¿Por qué dicen ustedes que es de mejor calidad? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí, pero El problema 7 dice realizar una tabla para establecer la estimación, el orden de magnitud y el número de cifras significativas de las siguientes cantidades que están puestas ahí vertical en la tablita. ¿No es cierto? Tomamos la primera cantidad, 8,07, y la estimación es, acá tienen que decir ustedes, el 8, o sea, la parte entera, está más cerca de 8 o de 9, de acuerdo al decimal que tiene, ¿no es cierto? Sí, De profe. acuerdo, el decimal está más cerca que el 8. Claro, el 8, por eso es que la estimación es 8 por 10 a la 0, porque no tiene otros números, y 10 a la 0 es 1. Entonces esta es la estimación 8 por 10 a la 0. El orden de magnitud, ponemos la estimación y esta la dividimos. La parte entera, 8, está más cerca de 10 o de 100. Perdón, está más cerca de 1 o de 10. De 10. De 10. Entonces, el orden de magnitud nos va a dar 10 por el término que teníamos, 10 a la 0, y el orden de magnitud nos da 10 a la 1. Ese es el orden de magnitud. O sea que tenemos una parte entera y después tenemos el orden de magnitud. Y la cifra significativa, mirando la cantidad que teníamos original, son 3. ¿Estamos? Sí. Sí, profe. Sí. Dice una compañera si la puede aceptar, es la que tenía problemas para escuchar la videoconferencia y se conectó de otro dispositivo. Sí. En realidad acá me muestran 10 chicos que están fuera del aula. Participantes 100. Ahora está ahí, ahora están todos. Profe, Profe. no sé si me escucha. Sí, sí te escucho perfectamente. La última hilera, columna, ¿qué sería Sí. eso? Número de cifras significativas. Esas las tenés que contar, ¿no es cierto?, en el número original. Bien. Después tenemos el 237. ¿Cuál es la estimación? El 237 está más cerca de 200 o de 300. De 200. De 200. Por lo tanto, la estimación es 2 por 10 a la 2. ¿No es cierto?
Para calcular el orden de magnitud, tomamos el valor 237 y lo ponemos en notación científica, 2,37 por 10 a la 2. Entonces, esto que hemos puesto lo dividimos en dos partes, al producto lo dividimos en los dos términos. 237 está más cerca de 1 o de 10. De 1. De 1. Por lo tanto, ponemos que el orden de magnitud es 1 por 10 a la 2. Y esto es igual a 10 a la 2. ¿Se comprende o no se comprende? Sí, profesor. ¿Y cuántas cifras significativas tiene el 237? 3. Bien. Vamos a hacer el 862. El 862 está más cerca de 900 o de 800. De 900. De 900. Perfecto. Entonces, la estimación va a ser 9 por 10 a la 2. ¿Estamos de acuerdo? 9 por 10 a la 2. El orden de magnitud, escribimos esta misma cifra en notación científica, que va a ser 8, por 10 a la 2. Perfecto. Y ahí tenemos un producto de dos factores. El decimal, el número decimal, 862, y tenemos el exponente en 10. El primer factor, 862, está más cerca de 10 o de 1. De 10. Entonces eso va a ser igual a 10 por 10 a la 7. Por 10 a la 2, perdón. ¿Estamos? ¿Se comprende, chicos? Sí, profe. Sí, profe. 10 por 10 a la 2, lo que nos da que es igual a 10 a la 3. Y las cifras significativas son 3. Profe, Sí. ahí le da 10 a la 3 porque suman el exponente, ¿no? El 1, o sea, porque el 10 cuando lo multiplica tiene exponente 1 y luego tiene exponente 2. Exactamente, sumamos 2 más 1. Ah, bien, perfecto. El otro número dice 3254. 3254 está más cerca de 3000 o de 4000. 3000. De 3000. Entonces ponemos 3 por 10 a la 3, ¿está bien? Sí, 10 a la 3. Vamos al orden de magnitud. Ponemos el número, ¿no es cierto?, en notación científica, que sería 3,254 ¿sí? por 10 a la 3. Por 10 a la 3. Ahí tenemos otro producto de dos factores. Esto sería igual a ¿qué? 3 está más cerca de 1 o de 10. De 1. Entonces va a ser igual a 1 por 10 al cubo. ¿Se comprende? Sí. El 10 al cubo lo pasamos directamente. Entonces, el 3 está más cerca de 1 que de 10 y nos queda 1 por 10 a la 3. Y eso es igual a 10 al cubo. 10 al cubo. ¿Y cuántas cifras significativas tenemos? 4. 4, bien. Después tenemos el número 7851. 7800 está más cerca de 8 o de 7. De 8. De 8. De 8. Por lo tanto, tenemos 8 por 10 a la 3. 10 al cubo. Al cubo. Bien. Entonces, el orden de magnitud va a ser igual, ponemos en notación científica, ¿no es cierto? 7,851 por 10 al cubo. Por 10 al cubo, exactamente. Eso nos queda igual a ¿qué? 7,8 está más cerca de 10 o de 1. De 10. De 10, entonces ponemos igual a 10 por 10 al cubo. Por 10 al cubo. Sería 10 a la cuarta. 10 a la cuarta. 10 a la cuarta, muy bien.
Y tenemos ¿cuántas cifras significativas? 4. 4. Vamos a empezar con los decimales. 0,00024. Lo ponemos, lo estimamos en ¿qué? ¿Cuál sería la estimación? 0 por 10 a la 0. No, la estimación tiene que ser un número negativo que refleje la cantidad de 0. 2 por 10 a la menos 4. Esa es la estimación, 2 por 10 a la menos 4, porque 2,4 está más cerca de 2 que de 3. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Vamos al orden de magnitud. El 2,4, bueno, primero lo escribimos en notación científica. 2,4 por 10 a la menos 4. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ese producto tenemos 2,4. 2,4 está más cerca de 1 o de 10. De 1. De 1. Por lo tanto, tenemos igual a 1 por 10 a la menos 4. ¿No es cierto? ¿Sería 10 a la menos 3? 10 a la menos 4. 10 a la menos 4 queda. Pero te aclaro por qué. Porque nosotros tenemos 1 por 10 a la menos 4. Queda 10 a la menos 4. Si fuera 10 por 10 a la menos 4, quedaría 10 menos 3. Exactamente. Ya no va a pasar en el ejercicio que en el ejercicio que viene. ¿Cuántas cifras significativas tenemos? 4. No, 2. El 24. Vamos al 0,008. La estimación es fácil, ¿no es cierto? Sí, es 8. 8 por 10 a la menos 3. A la menos 4. ¿Estamos? Sí. 8 por 10 a la menos 4 es la estimación. Bueno, acá coincide con el orden de magnitud. También ponemos, como no tiene números adicionales el 8, nos queda 8 por 10 a la menos 4. Ahora, bien, 8 está más cerca de 1 o de 10. De 10. 10. De 10. Entonces, eso va a ser igual, 8 por 10 a la menos 4 va a ser igual a 10 por 10 a la menos 4. ¿Estamos? Ahí queda 10 a la menos 3. Y eso sería igual a 10 a la menos 3 porque tenemos que restar, ¿no es cierto?, los exponentes. Menos 4 más 1. Nos queda que el orden de magnitud es igual a 10 a la menos 3. ¿Y cuántas cifras significativas tenemos ahí? Una. Una, sí señor. Y vamos al último número, que es 0,40692, el número más chiquito. Acá tenemos que el 6 está más cerca de 7 o de 6. Sí, 7. ¿Es 7 por 10 a la menos 5? Sí, señor, así es. 7 por 10 a la menos 5, esa es la estimación. ¿Cómo hacemos con el orden de magnitud? Ponemos también en notación científica, sería 6,92 por 10 a la menos 5. Muy bien, eso sería igual a que 6,92 está más cerca de 1 o de 10. De 10. De 10. Por lo tanto nos queda 10 por 10 a la menos 5. ¿Y cuál es el? A la menos 4, porque tenemos que restar el 1 del primer 10. El orden de magnitud en este caso es 10 a la menos 4. ¿Y cuántas cifras significativas tenemos en este caso? 3. 3. Bien. Hemos terminado el ejercicio 7. Vamos al último, que es el problemita del que yo les hablaba,
¿Y cómo se haría si fuera un 5 en vez de un 6? Un 5 en vez de 6, y bueno, depende de lo que tenga el 5, ¿vos dices que sea 5.0? Que sea como está ahí, 0,005. Bueno, por eso, pero depende de los números que le sigan al 5. Que le sigan al 5. Por ejemplo, si fuera como ahí donde está el 0,008, si fuera 0,005. Eso ¿cómo se llama? Se hace eso es lo mismo que se hace con el redondeo por convención. O sea, no te estoy dando una razón matemática, tiene que ser así, porque así lo dicen. Por convención matemática, al 5 se lo redondea como un número mayor. ¿Me entendés? Si fuese... cerca del 10. Exactamente. Pero es por convención. No te quiero convencer yo de que por el análisis matemático de tal cosa, no. Es por convención. Es como decir 7,5, ¿cómo lo redondeo? ¿A 7 o a 8? Bueno, por convención se lo redondea a 8. ¿Estamos? Sí. Bien. El problema 8 dice, en el cuerpo representado en la figura, se realizaron las siguientes mediciones directas, o sea que se usaron instrumentos. Cuando hablamos de mediciones directas, hablamos de que se han usado un instrumento, se ha hecho la lectura y se ha registrado el valor. Medición directa del espesor, del ancho y la longitud, cuyos resultados fueron los que están ahí, E igual a 832 más menos 0,02 milímetros, el ancho 18,8 más menos 2 centésimas, la longitud 38,12 más menos 2 centésimas. Antes de hacer nada, ¿qué tienen de común esas tres mediciones? El error. Claro. Todo tiene una cifra. La incerteza o error absoluto nos dice que esas mediciones, como son iguales, que esas mediciones han sido hechas con el mismo instrumento, que es un instrumento que tiene una apreciación de 2 centésimas de milímetro, y perfectamente podría haber sido un calibre, ¿no es cierto? O sea que el hecho de que todas las incertezas sean iguales de las tres mediciones es porque se ha usado el mismo instrumento, el mismo tipo de instrumento. Entonces el primer punto dice determinar el perímetro acotado de la superficie mayor S que está, que se la ve a la superficie esa en la parte superior del cuerpo, del prisma recto, para lo cual nosotros tenemos, en el perímetro ese tenemos 2 L's y tenemos 2 A, dos longitudes y 2 anchos, o sea, son 4 dimensiones. Para calcular el perímetro, entonces ponemos 2 paréntesis por L más A en milímetro. Eso, ¿cuánto nos da? L es 3812 más... ¿Pueden repetir eso, profe? Sí, el perímetro, pide el perímetro de una cara, la cara S, la que está arriba del cuerpo, ¿no es cierto? Sí. Entonces ahí tenés 4 longitudes, tenés 2 anchos y 2 largos. ¿Cómo calculás el perímetro? O sea, la longitud de todo el perímetro. Como tenés 2 longitudes y 2 anchos, pones 2 por paréntesis L más A, cierro paréntesis, milímetros. Entonces reemplazamos los valores de L y de A.
¿Estamos? Ah, que están ahí arriba, bien. Profe, puede ser que dé 112,6 más o menos 0,08. 112,60. 112,6 más o menos 0,08. Ah, vos ya le estás calculando el... Sí, así da. Así da. Porque calculamos el delta de P. El delta de P es la suma de todas las incertezas de cada una de las mediciones. Son 4 incertezas. La de una longitud, la otra longitud, el ancho y el otro ancho. O sea que el delta de P, o sea, el delta de perímetro, la incerteza del perímetro va a ser igual a 2 por paréntesis, delta de L, que hemos dicho que es 0,02, más delta de A, que hemos dicho que es 0,02. Entonces, como dice el compañero, sumamos 0,02 más 0,02 nos da 0,04, por 2 nos da 0,08. ¿Estamos? Profe. Sí. Por ejemplo, ¿por qué usted, porque viste que dicen más menos? Sí. ¿Por qué siempre elige más usted o es opcional elegir más o menos? No, yo no elijo más. Yo digo que para calcular, para hacer la propagación del error, nosotros estamos haciendo la propagación del error. Nosotros teníamos que en las mediciones directas teníamos los errores y habíamos dicho que son iguales porque se medían con el mismo instrumento. La incerteza es 0,02. Ahora, para calcular el error absoluto del perímetro, nosotros tenemos que sumar todos estos errores. 2 errores del ancho y 2 errores de la longitud. ¿Estamos? Sí. Para hacer la propagación tenemos que sumar las incertezas parciales. Por eso sumamos. Y por eso nos da, como dice el compañero, que el perímetro es igual a 112,60 más menos 0,08 milímetros. Bien, perfecto, profe. Gracias. Bien, ahora nos dice que calculemos el volumen del cuerpo. Volvemos a utilizar las mediciones directas. Profesor, el volumen del cuerpo. Sí. Usted cuando dice 112,60, ¿no estaría agregando una cifra significativa al final, el 0? Mirá, me estás metiendo en una discusión. Por un lado, ¿no es cierto?, la metrología dice que nosotros tenemos que respetar, ¿no es cierto?, la apreciación del instrumento. La apreciación del instrumento nos dice que nosotros estamos en el orden de la centésima. Vos ves todas las mediciones, la primera termina en 32, la segunda en 18, la tercera en 12. Esa es la apreciación del instrumento. Por razones de la suma, el valor del perímetro queda exactamente 112,6. ¿Sí? Sí. Entonces, nosotros podemos tomarlo a ese valor. Si lo tomamos ese valor al 0,08 que da la incerteza del perímetro, lo tenemos que redondear a 0,1. Si somos consecuentes con el resultado 112,6, nosotros tendríamos que acotarlo 112,6 más menos 0,1. Redondear al 0,08 al 0,1. ¿Estamos? Las dos cosas, a mí me gusta más la segunda
me gusta más la opción tuya, la del compañero que decía 112,6 más menos 0,08, no está mal, porque esa es la propagación del error absoluto, 0,08, exactamente. ¿Estamos? Pero hay que acotar, o sea, hay que acotar el valor, y no puede quedar 112,6 más menos 0,08, pues no estaría coincidiendo la centésima con la décima del resultado. Hay que tomar una decisión ahí. No sé si me están entendiendo todo lo que estamos discutiendo. Sí, pero no serían válidos. El reto que tenemos que poner cuando lo hagamos nosotros en el parcial. En el parcial, las dos cosas son aceptadas. Más correcto para no agregar, porque es un problema de decimales, ¿no es cierto? Que justo el 12 con el 18, ¿qué queda? 12 más 18 queda 30. Y lo multiplicamos por 2 queda 60. Entonces, lo que eran dos cifras significativas de los decimales, nos queda una, que es el 6. Ese es nuestro problema, o nuestra casualidad, como lo quieran llamar. Entonces, yo como profesor les daría por válida las dos. Pero para no agregar 0 a donde no hay 0 yo redondearía 0,08 a 0,1. En ese caso, pero ahí le estamos también agregando un poquito de error al instrumento, nosotros redondeando. Estamos aumentando la incerteza a la medición, y eso no está mal porque estamos permitiendo que más valores ingresen a la acotación, porque esa es la acotación de la medición, el error absoluto o la incerteza. Estamos agregando, ¿no es cierto?, otras mediciones a la incerteza. Estamos agrandando la incerteza, como vos dices, sí, así es. Pero eso es producto de la propagación del error. No lo vean ustedes al error como una equivocación, como algo que han metido la pata. El error está acompañado siempre de la medición. Nadie mide, no existe la medición sin error. Y aquí, bueno, estamos hablando de la propagación, y en última instancia habrá que definir políticas, o en el laboratorio, o donde sea, o en la fábrica donde estemos trabajando, y decir, bueno, a ver, ¿con qué apreciación trabajamos? ¿Con qué resultado tenemos que trabajar? Si estamos trabajando con incerteza alta, bueno, busquemos instrumentos que tengan menor incerteza, que sean más precisos, ¿no es cierto? Eso ya depende de la política, no tanto de la matemática, porque la discusión es así. Yo me vuelco por agrandar un poquito la apreciación, o sea, la propagación, y poner 112,6 más menos 0,1. Para no agregarle 0 a donde, porque no me da la cuenta con 0, me da 112,6. Esa es la cuestión. Pero yo, como profesor, como me lo acoten, tienen razón. Lo pueden acotar de las dos maneras. Bien, vamos a determinar el volumen acotado del cuerpo, y acá tenemos que para calcular el volumen, calcular el espesor por el ancho por la longitud, y a eso ya pueden ir reemplazando valores, ¿no es cierto? 8,32 a 18,18 y L a 38,8.
12. ¿Cuánto da? 5.765,94 milímetros cúbicos. ¿Estamos? Hay, de entrada nomás, a ese valor lo podemos redondear en 6. Nos quedaría 5.766. Bien. Ahora tenemos que calcular la propagación del error. Vuelvo a repetir, nosotros teníamos los errores originales en 2 centésimas las 3 mediciones, pero ahora tenemos que calcular la incerteza del volumen, no de cada medición. Y para eso sumamos los errores relativos de cada medición. Delta de E sobre E, delta de A sobre A y delta de L sobre L. Por lo tanto... Eso sí. da 0,0035. ¿Puede ser? A mí me da 0,00087, no 35. Por el no volumen sé. a mí me da 22,23. Ya con el volumen multiplicado. Claro, con el volumen 24 da así, 23, 18 por ahí. O sea, 0,02 sobre 8,32 nos da 0,024. 0,02 sobre 18,18 nos da 0,0011. Y 0,02 sobre 38,12 nos da 0,00052. Todos esos decimales sumados por 5.766 nos da lo que dice el compañero, 23, 18, 23, algún otro decimal ahí, pero 23. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora ese 23... ¿Cómo sería ¿Cuál sería el resultado entonces? El resultado del delta de B es 23 y un decimal chico, 18, 22, por ahí. En ese no interesa el decimal porque todo eso lo sacamos. 23,18 me da a mí, pero a otro compañero le puede dar... Estamos sumando muchos decimales, así que no tiene importancia. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacemos una sola cifra, el 23,18? La única manera, si tenemos la parte entera 2 cifras, 23, es usar la notación científica. 23, ¿está más cerca de 20 o de 30? De 20. De 20, pero para redondear, como estamos hablando de incerteza, siempre redondeamos para arriba. Entonces el 23,18 nos quedaría 3 por 10 a la 1. ¿Estamos de acuerdo? El 23,18 nos quedaría igual, redondeándolo y acotándolo, 3 por 10 a la 1 milímetros cúbicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Cuando nosotros redondeamos el error absoluto, siempre lo redondeamos para arriba, porque si lo redondeamos para abajo, estamos sacando valores fuera de la costa, de las cotas. Tenemos que tender a introducir o a ingresar valores dentro de la cota en lugar de sacarlos. ¿Estamos? El error absoluto siempre se redondea hacia arriba. ¿Está bien? ¿Se han quedado todos mudos? Sí, profe. Sí, profe. Profe, ¿cómo sería el tema de la asistencia? Y eso tendría que haberte puesto apenas ingresaste en el aula de inicio, clicar la asistencia y ponerte la asistencia. Me imagino que todos se habrán puesto la asistencia, ¿no? No, yo me he olvidado. No sé qué hay que hacer así. Yo también me he olvidado que era así.
Bueno, pero pero tienen tiempo de ponerse todavía la asistencia porque todavía estamos en clase. Profe, Sí. ¿los TP tienen fecha de entrega o no? No tienen fecha de entrega porque no tienen que entregar los trabajos prácticos. Ustedes tienen todos los trabajos prácticos hechos en el aula virtual. Lo que sí tienen que hacer es tomar esos trabajos prácticos, por ejemplo, mañana o cuando terminemos la clase de hoy, a ver si soy capaz de hacer tal y tal problema, supónganse 3 problemas. Porque a lo mejor ustedes creen que han entendido porque que lo saben hacer porque me han entendido a mí, pero después se les va. Tienen que hacerlo, practicarlo, ¿no es cierto? Y quedarse tranquilos, porque estos problemitas son sencillos, pero cada vez se van a ir complicando más las cosas y ustedes tienen que sacar los enunciados y tratar de resolverlos solos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que pensar que en el parcial van a estar solos, ¿no es cierto? Entonces tienen que desarrollar herramientas, recursos, conocimiento para encarar un problema. Yo les enseño el análisis, hacemos el análisis, discutimos, vamos, venimos, porque ese es el mecanismo de aprendizaje. Después ustedes tienen que hacer una práctica. Y en la clase siguiente, profe, el problema, qué sé yo, 4 del práctico anterior, me entró la duda, no lo he podido hacer. Entonces, lo vemos, no hay ningún problema. Yo siempre subo el práctico que estoy viendo y el anterior para consulta. Esa es la forma que ustedes, el primer contacto con el problema lo tienen conmigo, lo resolvemos, lo analizamos puntualmente, lo vuelven a ver y si sale una duda, la clase siguiente salen de la duda y ahí vamos, todo tranquilo, todo conforme y seguro. No me agarren a fin de año y me digan, profe, ¿cómo era el problema 4 del práctico 2? Porque ya estoy con la mente en otra cosa. Ustedes llévenlo cerquita, vean las dudas que les salta y desde acá la hacen la próxima clase y así. Cerquita vamos resolviendo y ustedes van logrando el análisis y un método para resolver el problema, ¿no es cierto? Como les digo, le puede tocar un problema de esto porque le van a tomar algo de teoría y algo de laboratorio, por lo que les expliqué. Ustedes van a si sacan más de 7 no tienen que rendir la teoría, nada, la promocionan a la materia directamente. Disculpe, profesor. Sí. Me he cortado cuando de la asistencia. ¿Qué hacemos con la asistencia? Disculpe. Tienen que ir al aula de inicio, cuando recién ingresan al aula virtual, ahí van a encontrar, ¿no es cierto?, el objeto asistencia, lo abren, y se tiene que poner la asistencia y enviarla. No, sí, eso sí sé, pero el tema es, como no lo hicimos al principio de la clase, ¿ahora qué hacemos? ¿Entramos igual, sin código? Hasta las 5 se puede poner la asistencia. No, sí se puede. Sí se puede, si yo recién me he puesto. No tiene código la asistencia. Andate. Profe, lo que no están calculando. Es más, podemos terminar el problema, que nos queda un puntito, y se pone la asistencia antes de salir. Bien. Habíamos visto calcular el volumen, ya hemos calculado el volumen del espesor, ya habíamos calculado el delta de B, ¿no es cierto? El delta de B nosotros hemos calculado 23,18 y lo hemos redondeado en una cifra, siempre tiene que quedar la incerteza en una cifra significativa, en este caso nos queda 3 por 10 a la 1. La única forma de ponerla en una sola cifra
expresarla en notación científica. ¿Y cómo nos queda el valor a nosotros? Acuérdense que era 5.766. El volumen acotado nos queda V igual, paréntesis, 577 más menos 3, cierre paréntesis, por 10 a la 1 milímetros cúbicos. O sea que hemos redondeado, le hemos sacado un 6 al 5.766, le hemos sacado el último 6, y el 6 que queda hemos redondeado en 7. Nos queda 577 por 10 a la 3, eso entre paréntesis, por 10 a la 1 milímetros cúbicos. ¿Está claro? Perfecto, profe. Hemos terminado el práctico, los despido y no se olviden de ponerse asistencia. Vayan a la aula a la primera pantalla y ahí se ponen la asistencia, no se olviden. Profe, sí. Ahora que acabo de poner la asistencia me he dado cuenta que en la primera clase no me la he tomado. O sea, parezco como que no he estado en la clase. Ay, bueno, entonces no puedes venir más porque tenés una inasistencia. No te hagas problema. Bueno, gracias. No, que andes bien. Profesor Víctor, ¿puedes repetir el resultado final? Sí. El resultado final, acotando la medida con la incerteza, nos queda V, el volumen, es igual, paréntesis, 577 más menos 3, cerramos paréntesis, por 10 a la 1 milímetros cúbicos. Perfecto. Bien, hasta el próximo viernes. Gracias, hasta el viernes. Bien, profe. Que anden bien. No, profe. Profe, nos vemos. Chao, chicos, que anden bien, que tengan un buen fin de semana. Igualmente, profe. Igual.